en la 34 Asamblea Nacional de la ABEC, efectuada el 20 y 21 de julio de 2013, se solicitó a la actual gestión de la Presidencia Nacional la composición de una comisión amplia que revise serenamente dichos estatutos y después de un proceso de consulta proponga los cambios necesarios siguiendo los procedimientos establecidos. Conforme a la solicitud de la Asamblea, se constituyó la comisión con el apoyo del Departamento Legal de la Asociación y del de las instituciones afiliadas. Se ha realizado un proceso de amplia consulta y se han escuchado las sugerencias y aportes de las seccionales e instituciones. Desde allí, la comisión elaboró una propuesta que se revisó en el Consejo Directivo Nacional número 113, realizado el 3 y 4 de noviembre del año 2015. Como resultado, se elaboró el documento que ahora circula en las seccionales e instituciones para su consulta y garantizar la participación de los directores y coordinadores generales de los centros educativos asociados, a los fines de enriquecer y mejorar la propuesta con las diversas visiones. Durante el próximo CDN, es decir, el 114, a efectuarse el 18 y 19 de febrero del 2016, se aprobará las que serán sometidas a las deliberaciones de la próxima Asamblea Extraordinaria en miras a la reforma de los estatutos. Tal como lo establecen los estatutos de la Asociación en su artículo 55, las propuestas de modificación deberán ser presentadas por la Asamblea Nacional del Consejo Directivo Nacional o por solicitud escrita ante la Presidencia Nacional de 3 seccionales o 50 asociados, 2 meses y medio antes de la Asamblea y dadas a conocer en la convocatoria de la Asamblea para tener validez lo que se sancione en la misma. La Asamblea deberá aprobar las propuestas de modificación con el voto afirmativo de al menos las 2/3 partes de los asistentes. Una vez aprobada la modificación de estatutos en un CDN posterior, se realizará la aprobación de la reforma a los reglamentos que complementan este articulado. Las propuestas de modificación de estatutos buscan: primero, adecuar la estructura interna del texto. 2. Actualizar las denominaciones de entes y demás personas jurídicas. 3. Incorporar como norma algunas prácticas o costumbres. 4. Fortalecer la descentralización y la participación articulada. 5. Adecuar la materia electoral. El primer objetivo de la reforma de estatutos tiene que ver con adecuar la estructura interna del texto. Para adecuarse a las exigencias actuales de los registros, se modifica el contenido del artículo 2. No se detallan los datos de protocolización de la inscripción y se precisa el domicilio de la asociación. En el mismo artículo, para adecuar a la práctica, se agrega en la enumeración de posibilidades de acción de la asociación la de solicitar subsidios. En el artículo 34 se omite la referencia en cuanto al número de personas que podrá presentar por la Junta Directiva de Conver. Se considera que es una materia a considerar en el reglamento de elecciones de la Presidencia Nacional. En el capítulo 5 del Gobierno se incorpora una nueva sección que sería la quinta, que trataría del Consejo Directivo Seccional como organismo de gobierno. Se definen sus integrantes
atribuciones, la frecuencia de reuniones, el quórum, quienes tienen voz y voto, y se regulan las convocatorias extraordinarias. Como consecuencia de la incorporación, se modifica la numeración de los artículos. En resumen, en cuanto a la estructura interna del texto, se propone la creación de una sección en el capítulo 5 para definir el Consejo Directivo Seccional como una instancia de gobierno. Esto genera un cambio en la estructura interna del texto y la creación de 5 artículos. Este aspecto también incluye 5 modificaciones a 3 artículos. El segundo objetivo nos lleva a actualizar las denominaciones de entes y demás personas jurídicas. Por ejemplo, los superiores religiosos se juntaron en una única instancia, la Conferencia Venezolana de Religiosos y Religiosas, CONVER, el Proyecto Educativo Católico y el Proyecto de la ABEC. Ya acuñó su nombre como Proyecto Educativo Pastoral de la ABEC. Se revisó la redacción a fin de facilitar la comprensión del contenido. Se incorporaron o se eliminaron algunas palabras para expresar mejor las ideas. Se modificaron los contenidos de los artículos 34, 43, 54, para adecuar el nombre de la instancia de superiores religiosos como CONVER. También nos pareció oportuno agregar esta instancia en la enumeración que realiza el artículo 4 para referir que hay nexos entre la asociación y la CONVER. En el caso del artículo 34, no se cambia solo el nombre, sino que se define que la postulación la realiza la Junta Directiva y no la Asamblea Conjunta de Superiores Religiosos como tal. Se modifica el artículo 6 para actualizar la denominación de nuestra Constitución como Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 8 se modifica el literal B para introducir la definición de ciudadano. En el literal C se agrega la palabra instituto para mantener la distinción entre los dos términos y evitar que se entienda como sinónimos. Se modifica la redacción del literal D para incorporar la totalidad de los centros educativos que se benefician del convenio. En el literal F se agrega la asesoría y orientación en el campo de la gerencia. Con la modificación del literal G, se busca precisar que la formación permanente no es solo de los docentes y que abarca a todos los agentes identificados con el proyecto del instituto o institución. En este artículo se propone también agregar un nuevo literal para ofertar la asesoría en la formulación y gestión de proyectos de los institutos o instituciones. En la modificación del artículo 9 se precisa que se actuará conforme a los lineamientos de la Iglesia Católica para evangelizar educando. Al referirse a los responsables últimos de los centros educativos, además de los directores, se incluyen a los coordinadores generales, pues están representados los centros de capacitación laboral, radiofónicos, casas hogares,
Esto hace que se modifiquen los artículos 10 y 22, literal F. Por su parte, la modificación del artículo 13, literal D, es para precisar el término del proyecto educativo pastoral y la referencia a la pastoral de conjunto de la iglesia local. Se busca mejorar la redacción en el artículo 23. En el 53 y en el 54, párrafo único. En el artículo 24, literal C, se agrega la palabra seccional. Y en el 37, literal F, se complementa para precisar que esta aprobación de los poderes especiales es con la firma de los 3 vicepresidentes. El artículo 56 se modifica por la aplicación de técnicas de redacción legislativa. En resumen, buscando la actualización de las denominaciones, se proponen 22 modificaciones a 15 artículos. Otro grupo de propuestas busca que los estatutos asuman las buenas prácticas y sean más precisos en algunos aspectos de la dinámica de la asociación para responder mejor a la realidad. En el artículo 13, literal D, se modifica para añadirle la referencia específica a la entrega de recaudos cuando se trate de donaciones, subsidios o subvenciones. En el artículo 14, párrafo 1, parece más oportuno solicitar la renovación de inscripción con la actualización de datos dentro de un periodo prudencial. Las seccionales cuentan ahora con un equipo de 4 personas y exigen un mayor espacio y más estabilidad en el sitio de trabajo. Por eso creemos oportuno ser más precisos en los mecanismos para fijar la sede de la seccional. De allí la modificación en el artículo 18, de manera que la Junta Directiva Seccional requiera la aprobación de los directores y coordinadores generales de la jurisdicción y de la Presidencia Nacional. Se propone modificar el artículo 24, literal F, para reconocer como atribución de la Asamblea Nacional la aprobación de la Comisión Electoral, tal como refiere el artículo 3 del Reglamento de la Asamblea Nacional y se hace en la práctica. En el artículo 36 se propone modificar el literal que defina con claridad como atribución de la Presidencia Nacional la contratación del personal de la unidad de servicio y de las seccionales. La modificación del artículo 43, párrafo único, es para normar que se elija también suplentes por parte de las agrupaciones que conforman el Consejo Asesor. En el artículo 47, que habla de las atribuciones de la Junta Directiva Seccional, se propone modificar el literal F para definir que su función es de acompañamiento y que se hace de manera articulada con las instituciones. En el mismo artículo 47 se propone la modificación del literal K para referir que la Junta Directiva Seccional cuida las relaciones con las zonas educativas y los consejos educativos, cosa que ya se hace. En resumen, se propone 8 modificaciones que tocan a 7 artículos para actualizar las normas según las exigencias que se han descubierto en la práctica de estos años. Una de las preocupaciones fundamentales en esta propuesta de reforma de estatutos, que implicará modificaciones sustanciales en los reglamentos, es fortalecer la descentralización y participación articulada.
Consideramos que la descentralización es una forma de proporcionar una atención más pertinente a cada uno de los centros, favoreciendo el acompañamiento a los equipos de gestión y la formación de los diversos agentes educativos evangelizadores. Participación activa de todos los agentes educativos evangelizadores en la elaboración y evaluación del proyecto educativo pastoral. Organización del trabajo de la sede central y seccionales en base a planes estratégicos para apuntar de manera decidida al logro de los objetivos acordados entre todos y articular la participación de manera sistémica. Estas propuestas, además de buscar eficacia en nuestra gestión, permitirá testimoniar en nuestra sociedad y modelar en todos nuestros agentes educativos evangelizadores nuestra voluntad de organizar la sociedad de manera participativa en la construcción del bien común. Gracias a la diversidad geográfica y al número de centros en cada ciudad, nuestras seccionales no son uniformes y exigen un estilo de organización que permita una cierta flexibilidad. Contamos con seccionales con más de 100 centros y otras con menos de 15. Tenemos centros que están a más de 30 kilómetros de la sede de la seccional y otros en zonas de muy difícil acceso. Buscamos con esta propuesta de modificación fortalecer la estructura ya creada de las zonas. Para esto proponemos crear las condiciones para que los centros de Caracas se organicen en 3 seccionales distintas con sus respectivas zonas, eliminando el literal ñ del artículo 36, el cual exige que uno de los vicepresidentes ejerza la presidencia de la seccional Caracas. Esta modificación permitirá también que ese vicepresidente se dedique a gerenciar una nueva unidad de servicio en la sede central para coordinar los procesos de acompañamiento y acompañar directamente a las seccionales. Los jefes de zona ahora serán llamados responsables de zona, según la propuesta de modificación del artículo 45. También serán parte de la Junta Directiva Seccional y por el párrafo único que se agrega en el nuevo artículo sobre los integrantes del Consejo Directivo Seccional, podrán representar a los directores y coordinadores generales de los centros educativos de su zona cuando están en sitios lejanos a la sede de la seccional en la mayoría de las reuniones de la seccional. Por la importancia que tienen las zonas, se propone agregar un literal en el artículo 29 para que su creación sea responsabilidad del Consejo Directivo Nacional, respondiendo a una propuesta de la Presidencia Nacional previa escucha de la seccional interesada. Esta nueva atribución para la Presidencia Nacional implica la creación de un nuevo literal en el artículo 36. La inclusión de los responsables de zona en la Junta Directiva Seccional, en vez de los vocales, permitirá además que las seccionales más pequeñas tengan juntas directivas de 3 miembros, mientras que las seccionales más grandes tendrán un número de miembros más adecuado con representatividad de las diversas zonas. Las juntas directivas, según la modificación propuesta en el artículo 45, tendrán miembros principales elegidos en el Consejo Directivo Seccional y los responsables de zona elegidos por los directores y coordinadores generales de los centros de su zona respectiva, según el artículo 46. Estas modificaciones sobre las zonas y las juntas directivas seccionales posibilitarán una reorganización general de las seccionales. Algunas seccionales empoderarán a sus zonas y otras evaluarán la posibilidad de funcionar como zonas.
nos encontramos con la necesidad de actualizar la denominación de las reuniones de directores, porque en ella participan los coordinadores generales de SECAL, Casas Hogares, de los institutos radiofónicos, y al hacer este ejercicio nos pareció oportuno proponer que sea una instancia de gobierno en analogía al Consejo Directivo Nacional. Esto implica la creación de una nueva sección en el capítulo 5 con 5 artículos. Para su elaboración se tomó como base el articulado dedicado en el mismo capítulo al Consejo Directivo Nacional y las atribuciones de la reunión de directores del reglamento de seccionales. Proponemos que en esta instancia se apruebe la afiliación de los institutos después del estudio realizado por la Junta Directiva Seccional, la sede de la seccional, los planes estratégicos y presupuestos anuales de la Junta Directiva de Seccional. Además, esta creación de la sección conlleva la modificación del artículo 10 para precisar la afiliación de institutos, del 18 para precisar la definición de la sede de la seccional, del 21 para reconocerlo como una de las instancias de gobierno de la asociación, del 46 para determinar qué es la instancia donde se eligen los miembros principales de la Junta Directiva Seccional. Del 47 en su literal D para dar a la Junta Directiva Seccional la potestad para convocar el Consejo Directivo Seccional y las reuniones de directores y coordinadores generales de la zona, y en el literal E para encomendarle que vele por el cumplimiento de las determinaciones del Consejo Directivo Seccional. Para fortalecer la participación activa, se propone normar lo que ya es práctica en cuanto a la elaboración y evaluación del proyecto educativo pastoral de la asociación, con la creación de 2 literales, uno en el artículo 36 y otro en el 47. Es un proyecto que se elabora con la participación de todos los agentes educativos pastorales y esto es responsabilidad de la Presidencia Nacional, artículo 36, y de la Junta Directiva Seccional, artículo 47. Este proyecto debe ser difundido junto a los principios y fines de la asociación y por eso se modifica el literal B de los artículos 36 y 47. En función a este proyecto educativo pastoral, la Presidencia Nacional y las juntas directivas de seccionales deben elaborar su plan estratégico para orientar su gestión. Estos son 2 literales nuevos para los artículos 36 y 47. Dichos planes deben ser aprobados por el Consejo Directivo Nacional y las seccionales respectivas. Para esto se modifica el artículo 29, literal E, y se incluye un literal específico en el artículo que corresponde a las atribuciones del Consejo Directivo de Seccional. En el artículo 30, referido al Consejo Directivo Nacional, y en un nuevo artículo de la sección del Consejo Directivo Seccional, se propone un párrafo para dar potestad a la Presidencia Nacional y a la Junta Directiva Seccional de invitar a participar a estudiantes, docentes, padres y representantes de acuerdo a las circunstancias. Para promover la gestión colegiada de la asociación y evitar individualismos en los miembros de presidencia, se propone agregar un párrafo en el artículo 36 que exija el voto favorable de 3 de los miembros de presidencia para la toma de decisiones. En resumen, para favorecer la descentralización y participación articulada, se propone crear una nueva sección en el capítulo 5 con 5 nuevos artículos y 23 modificaciones a 9 artículos. Adecuar el tema electoral.
En lo que se refiere a las elecciones, las propuestas buscan garantizar la presencia de candidatos idóneos para las elecciones de los miembros de la Presidencia Nacional y de las seccionales, garantizar la previa negociación con los superiores mayores para la estabilidad en estos cargos a los consagrados y laicos que son parte de las instituciones afiliadas, definir con más precisión lo referente a los casos de acefalía y sancionar con claridad la no reelección por más de un periodo consecutivo, salvando la situación para las seccionales con menos de 15 centros. Postulación de candidatos a la presidencia de seccionales. Al respecto se propone agregar un literal en el artículo 36 que determine, entre las atribuciones de la Presidencia Nacional, presentar la lista de candidatos a la presidencia de las seccionales, que surja de las postulaciones que serán recogidas en las seccionales. Esta atribución será concretada en el reglamento de seccional. La modificación propuesta para el artículo 41 busca precisar la metodología para solventar la ausencia absoluta de algún miembro de la Presidencia Nacional. Conscientes de la dificultad para conseguir candidatos según el momento que se dé la falta, se opta en primer lugar por una deseada elección en el CDN, cuando no fuera posible, la Asamblea Nacional Ordinaria, pero se deja abierta la posibilidad a la aprobación en caso que la Junta Directiva de CONVER no consiguiera más que un postulado. En este artículo 41 se propone crear un párrafo único que especifique la situación en que queda el nuevo miembro de la Presidencia Nacional para la contabilización de su periodo en vistas a una posible reelección. Con respecto a las seccionales, se propone la creación de 3 párrafos en el artículo 46 que determinen cómo se elegirán los responsables de zona, que los miembros de la Junta Directiva Seccional solo podrán ser reelegidos por otro periodo consecutivo y que las seccionales con menos de 15 centros, cada caso de reelección será evaluado por la Presidencia Nacional. Para el tema electoral, la reforma de estatutos alcanza a un total de 3 artículos, con 4 modificaciones que serán completados con una reforma sustancial en los reglamentos. La propuesta presentada por la Comisión implica 62 modificaciones que toman 25 artículos y la creación de 5 artículos que dan cuerpo a una nueva sección que empodera las reuniones de los responsables de los centros educativos en las seccionales. La propuesta consta de 23 modificaciones para favorecer la descentralización y participación activa, 22 para la actualización de definiciones, 8 para asimilar prácticas y precisar procedimientos, 5 sobre aspectos técnicos del documento y 4 sobre el tema electoral. Estas modificaciones van a implicar la renovación del compendio de reglamentos actuales, que se hará de manera posterior en un Consejo Directivo Nacional a partir de las determinaciones que se tomen en la Asamblea con los estatutos. Hasta el inicio de febrero está abierto un periodo para estudiar y enriquecer estas propuestas, de manera que puedan ser recogidas en la convocatoria a la Asamblea. El aporte que brindemos desde nuestra experiencia será muy importante para hacer propuestas sólidas y que cuenten con el respaldo de una buena cantidad de asociados. La propuesta la vamos construyendo entre todos a través de una amplia consulta. Tenemos una cita importante con la historia de la asociación. Esta tarea permitirá adecuarnos a los nuevos tiempos. Así, la luz del Evangelio encendida en cada uno de nuestros centros será cada vez más viva. Dios obrará en nosotros para llenar de esperanza y alegría los corazones de nuestro pueblo. Es el momento de comunicar, escuchar y discernir para llevar como propósito a la próxima asamblea las reformas pertinentes. Pongamos en manos de Dios esta tarea para que la guíe e ilumine de fe y visión de futuro,
tal como lo hizo con el Padre Plaza en la Asamblea Fundacional hace 70 años.